Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Las Cosas Como Son. Cuéntanos, Rabino Moshe Chikurel, ¿qué vamos a ver este día? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de Hanukkah, vamos a hablar acerca de la historia de Hanukkah, la verdadera historia de Hanukkah. No solamente lo que todos conocemos, obvio, acerca de las velas y acerca del milagro de las velas, pero queremos hoy profundizar sobre qué pasó antes, cuál es la raíz de todo lo que nos llevó a la historia de Hanukkah y también qué es lo que pasó después. Yo creo que es importantísimo esto porque podemos entender cuáles son los valores y qué nos va a transmitir esta fiesta de Hanukkah tan maravillosa. Bueno, ubícanos más o menos en el tiempo, qué estaba pasando, cómo vivían los judíos, qué año es y qué estaba pasando con los judíos en Israel y en toda la zona. Bueno, lo primero que hay que responder es, para ubicarnos bien en el tiempo, es que los judíos regresaron de Persia a reconstruir el Bet HaMikdash, el santuario, y estuvieron durante varios siglos bajo el dominio de los persas, que les permitieron pues regresar y crear un estado. Y después fue cuando Alejandro conquista Persia, Babilonia, que inmediatamente a la conquista de Alejandro se convierte el territorio de Israel en parte del imperio helenístico, en parte del imperio de Alejandro, el enorme imperio de Alejandro. A la muerte de Alejandro, en el año 323, antes de la época común, se empiezan a desarrollar los eventos que nos van a llevar a la historia de Hanukkah. Y bueno, podemos decir que estos eventos son ininterrumpidos desde la muerte de Alejandro hasta la destrucción del segundo templo en el año 70. Hay que analizar toda esa historia, evidentemente hoy no podemos hacer el análisis de todo, pero vamos a hablar acerca de cómo se dividen los territorios que había conquistado Alejandro y a partir de ahí, en qué situación está el pueblo de Israel, la nación judía en el territorio de Israel, de Judea, y cuáles son las muchas guerras y muchos eventos que impactan a la población hebrea, a la población judía, y cómo es que esto termina en los decretos del famoso Antíoco IV, Epifanes, que es quien impone todas estas leyes de, antijudías que desatan los eventos y el milagro de Hanukkah. Increíble, bueno, y Alejandro Magno sube al poder en el año 330 y tenía 30 años de edad nada Así más. es. O sea, solamente estamos hablando que tiene 7 años en el poder, un conquistador impresionante. Y tenemos fuentes judías que dicen que él llegó a Israel y se le apareció un rabino que se le aparecía en sus sueños. Y ese fue el causante que no destruya a toda la cultura judía. Hay textos que dejaba a los judíos estar en el ejército, en su ejército, cumpliendo Shabbat, el sábado, todas las leyes que ellos y las costumbres que tenían los judíos. Increíble, y creo que esto para los judíos fue muy bueno por muchos años, ¿no? Bueno, en general Alejandro se conoce como una personalidad, aparte del gran conquistador, que esa es la parte bélica de su historia, también era una persona que quería generar la, la unión de los pueblos. Entonces, de alguna forma, él salió de Grecia, de Macedonia, salió para conquistar el mundo y demostrar la superioridad helenística sobre el resto de los bárbaros, como así los llamaban los propios griegos, a todos quienes no fueran griegos helenísticos los llamaban bárbaros. Y bueno, eso es lo que impulsó a Alejandro a la conquista del mundo desconocido para iluminarlos con el conocimiento helénico. Y finalmente se dio cuenta de tanta riqueza y de tanta cultura que existía fuera de los límites de Grecia, de Macedonia, que él al final de sus días termina cambiando su postura y hace pues más bien todo lo posible para mezclar las ideas y para mezclar las culturas. Entonces en este crisol de culturas, en este crisol de ideas, se genera lo que ideológicamente después fue el helenismo como
la época del conocimiento en el contexto de la mezcla de todas las naciones que conquistó Alejandro. Él ya no hizo una Babilonia completamente griega, sino que al mismo tiempo helenizó a Babilonia o a Persia y al mismo tiempo permitió, de hecho, que todos sus generales se terminaran casando con princesas persas. Lo mismo sucede en Egipto. Él era el faraón de Egipto y él era el rey de Persia y se presentaba como el rey de Persia y él mismo se casó con una mujer persa. Entonces fue un gran cambio. Originalmente lo que él quería era imponer la cultura helénica y al final terminó mezclándolas, y eso es lo que pasa también con lo que tú mencionas sobre que permitía a los soldados judíos estar dentro de sus tropas sin imponerles nada, porque él filosóficamente entendió que había que tomar lo mejor de cada pueblo y resaltarlo en esta idea de la unión de los pueblos y no la imposición nada más de Grecia sobre los conquistados. Bueno, y me imagino que fue un gran cambio para los judíos. Mientras siempre los estuvieron conquistando, imponiéndoles, de repente les permiten llevar su cultura y los judíos, bueno, pues empiezan a decir, está padre, está bonito, me gusta la idea del helenismo, y se sabe que existía un judaísmo helénico. Era un judaísmo totalmente reformado con toda la cultura helénica, y el pueblo de Israel se empieza a dividir. Bueno, a la muerte de Alejandro se divide el territorio que él había conquistado en 4 estados diferentes que son gobernados por los diádocos, los 4 diádocos, que son pues los principales generales del ejército de Alejandro, que Antígono, que fue el más poderoso de todos ellos, que después generó que 3 generales se aliaran en su contra, fueron Seleuco, Ptolomeo y Lisímaco, que se juntaron en contra de Antígono y finalmente lo redujeron, terminó muriendo Antígono y se redujo su porción del territorio a un mínimo, Macedonia. Pero esto lo que generó es de que Israel quedó en principio en territorio de los Ptolomeos, en territorio de lo que podemos decir el Egipto tolemaico, que era pues gobernado justamente por Ptolomeo, que es un nombre que además se terminó convirtiendo en el nombre del rey de esta dinastía, los Ptolomeos, que era muy abierto, así como lo fue Alejandro, y que, por ejemplo, en su territorio se trató siempre de generar conocimiento. Ahí por eso está la famosa biblioteca de Alejandría, donde se concentra todo el conocimiento de la época. Y bueno, también pasa lo mismo con los judíos. El Tanaj o la Biblia hebrea se termina traduciendo al griego, de ahí sale la famosa Septuaginta. Y bueno, entonces los propios judíos ya no necesitaban quizás ni siquiera saber hebreo para tener contacto con sus propias fuentes, para entender sus propios textos, para leer el Pentateuco, los profetas. Entonces hay al mismo tiempo una apertura al conocimiento helenístico y al mismo tiempo también hay una disminución en el interés por conocer los propios textos hebreos. Esto es lo que pasa con los judíos de Alejandría, por ejemplo. Bueno, y claramente me imagino que habían judíos que intentaban luchar contra esto y se empezó a hacer una lucha de poder. Sí, definitivamente sí. Hubo judíos helenizados que querían promover la idea de la cosmópolis, de ser un solo pueblo, una sola nación, y eso en detrimento de la propia identidad judía. Y bueno, pues por supuesto que esto crea facciones dentro del pueblo judío, algunos que querían favorecer la helenización del pueblo y otros que querían mantener la identidad hebrea, la identidad judía. Y bueno, eso es lo que genera las tensiones, que después en la historia vamos a darnos cuenta que generan guerras. Hasta el momento eran solamente tensiones ideológicas, como hoy podemos encontrar tensiones ideológicas dentro del propio judaísmo. Hay gente que es completamente apegada al sionismo, hay gente que está en contra del sionismo, gente que es ortodoxa, que observa la Torá y la ley judía tal cual, y están los conservadores o los reformistas. Estas mismas tensiones, de alguna forma, que siempre han existido,
se magnificaron en esa época porque fue la primera época donde el judío podía tener como esta apertura ante otras naciones que les ofrecían, en el caso del imperio helenístico, de los diversos imperios helenísticos, les ofrecían pues ser un ciudadano o ser parte del imperio, siempre y cuando se helenizaran y adoptaran esas costumbres o esa forma de ser. Se sabe que el imperio Ptolomeo pasa a ser, o la tierra de Israel pasa a ser de los Ptolomeos a los Seleucidas. Correcto. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa en los judíos en este cambio de gobierno? Bueno, es muy interesante lo que preguntas porque pasa varias veces. Hay varias guerras entre los Seleucidas y los Ptolemaicos que generan que el territorio de Israel pase, recuerdo, 3 o 4 veces de la mano de uno a la mano de otro. En general esto no genera demasiado impacto, más que a quién le tributan o a quién le dan los impuestos, pero sí hay una diferencia entre la tolerancia de los ptolemaicos a los judíos de dejarlos ser quienes son y el proceso de helenización, que es algo natural que el propio conocimiento o la propia sociedad va generando, a lo que sucede con los seleucidas. Los seleucidas en general eran más impositivos de la visión que ellos tenían. De hecho, hay algo muy interesante porque los seleucidas tienen como un trauma. Seleuco, que era uno de los generales de Alejandro, como todos sus generales, se casa con una mujer persa. Pero la diferencia es que su dinastía, la dinastía de Seleuco, sí sale de la unión de Seleuco con esta mujer persa. Entonces, los verdaderos griegos siempre decían que los seleucidas eran mezclados, que eran mestizos. Entonces, los seleucidas imponían mucho más la visión griega, la visión helénica del mundo, justamente para como recuperar un poco su honor perdido de no ser al 100% de sangre pura helénica. Como cualquier conflicto de identidad que uno trata de esforzarse para que se vea quién soy, ¿no? Así es, pero hay un punto muy, muy importante acá, que es la batalla de Magnesia, que muy poca gente ha escuchado hablar de este punto en la historia, que es cuando los romanos empiezan a imponerse sobre los seleucidas. Los dos grandes imperios eran el imperio romano, que estaba creciendo, y el seleucida. Los romanos empezaron a obtener cada vez más poder, y en Magnesia, que está en Turquía de hoy en día, hay una gran batalla donde los romanos vencen a los seleucidas y les imponen tener que pagar una cantidad enorme de impuestos a Roma para no absorber al imperio seleucida. Entonces esto le convenía mucho a Roma porque no tenían que administrar todo ese territorio que habían conquistado por haber ganado esa batalla, y al mismo tiempo, bueno, entonces tenían un ingreso muy fuerte. Y eso lo que hizo es que, bueno, esta batalla la pierde Antíoco III, Antíochos el Grande, es Antíocos Megas en griego, pierde esta batalla, y su hijo, Antíocos Epífanes, el cuarto Antíochos, fue el que al conquistar Israel entra al Bet Hamikdash, escucha de un sumo sacerdote, Menelao. Él aspiraba a ser el sumo sacerdote en ese momento, y bueno, él, para quedar bien con el gobierno seleucida, va y les dice: nómbrenme a mí como sumo sacerdote, y yo les voy a dar entrada para que ustedes puedan tomar todas las riquezas del Bet Hamikdash, que era muchísimo. El Bet Hamikdash recibía las donaciones de año tras año, década tras década, de todos los judíos de todo el mundo, y era un tesoro inmenso. Entonces le brillaron los ojitos a Antíoco, y así fue como Menelao llega a ser el sumo sacerdote, y él es el que drena todo el dinero hacia el imperio seleucida, y para tener el poder, él es el que también ayuda a imponer los decretos de los seleucidas sobre los judíos. Esto, pues, porque hubo esta resistencia en contra de Menelao, que era un sacerdote completamente helenizado. Entonces empezaron a surgir todas las fuerzas judías tradicionales en contra del movimiento helenizante, y eso es lo que hizo que además hubiera una reacción todavía mayor, con más fuerza, para imponer las leyes en contra del judaísmo. Bueno, y para que sepan, Menelao fue un sumo sacerdote que ofreció un cerdo en el Bet Hamikdash.
Y también mandó a matar muchos rabinos de esa época por esta pelea interna que existía, ¿no? Los judíos, me imagino, que se helenizaron mucho, ¿no? Y las grandes ciudades casi ya estaban helenizadas y eran los pueblos en donde la gente seguía conservando su judaísmo. Y fue en ese momento que Antíoco Epifanes empieza a imponer directamente leyes antijudías. No puedes cumplir el sábado, no puedes tener Brit Milá, no se pueden hacer las fiestas, y etcétera, etcétera. Hay una cosa increíble, que creo que es un parteaguas en la historia de Hanukkah, en donde Antíoco va a las ciudades, manda generales a las ciudades, para obligar a los líderes de las ciudades a que hagan idolatría, y si no los mataba. Y así pasó en varias ciudades, hasta que llegaron a la ciudad de Modín. En esta ciudad se encontraba Matitiao, como todos saben, y él no hizo ninguna de las dos. Ni se dejó matar, ni hizo idolatría. En cambio, sacó la espada, mató a los generales que lo estaban obligando, y ahí es cuando empieza la rebelión como tal, con mano armada, ¿no? Y empieza una batalla, dura 2 años. 2 años. Del 167 al 165, ellos sabían que no iban a ganar. Sabían que era una batalla perdida. Se van a las montañas, utilizan su conocimiento topográfico de los lugares, trampas, para hacer estas guerrillas en contra de los helénicos, y ganan la mayoría, ¿no? Ganan, claro que hay altibajos, pero ganan. Por el conocimiento del terreno, porque se metían en montañas, en cuevas, entonces claro, los grandes ejércitos, numerosos ejércitos, no pueden pelear en ese tipo de territorio. Claro, y es increíble cómo este milagro, aunque no es un milagro descubierto, la idea lo dice Malcolm Gladwell en un libro que se llama David y Goliat, el tema de que el chico logra usar sus habilidades por ser chico para ganar, es un milagro también, ¿no? 100%. Es un milagro el que los Hashmonaim lograron usar sus habilidades al ser chicos para ganar estas batallas. Y en el año 165 conquistan Jerusalén, liberan el Bet HaMikdash y empiezan a limpiar todo. La gente cree que fue una batallita, llegaron y encontrar la vasijita de aceite para prender la menorá no fue nada. Llevaban 50 años profanado. Que hayan encontrado una vasijita con el sello de un sumo sacerdote, que no era Menelao, era un sumo sacerdote que no estaba helenizado, fue un milagro gigante. Pero esta parte del milagro oculto al que tú te refieres, de que en estas batallas, justamente Antíoco tiene que ir hacia Egipto por una batalla más entre los seleucidas y los ptolemaicos, y pierde la vida, muere. Al morir, entonces, se crea toda una desestabilidad en el imperio seleucida, y el general de los seleucidas que estaba encargado de la conquista de Israel, ¿recuerdas? Lisias, se tiene que retirar, se tiene que ir para regresar al imperio seleucida, a Antioquía, para poder recuperar el gobierno, porque hubo una disputa entre quién iba a seguir después de Antíocos, porque su hijo tenía 9 años. Entonces, si no hubiera sido por eso, probablemente el milagro de Hanukkah tampoco se hubiera dado. Pero este es un ejemplo más de cómo hay milagros grandísimos que podrían ser interpretables como casualidades o coyunturas históricas. Hicimos el año pasado un video acerca de los milagros, de la verdad sobre los milagros, que si gustan verlo, de verdad vale mucho la pena, y habla exactamente de esto, que hay muchas cosas que uno no interpreta como milagro, que son el gran milagro, y eso es parte también de lo que habla las velas de Hanukkah, que yo creo que para eso le vamos a dedicar otro espacio. Me gustaría que tú nos platiques un poco acerca de lo que es tu especialidad, qué es lo que pasa después de que se recupera el templo. Ok, bueno, después del milagro de Hanukkah, pasa 1 año hasta que Antíoco Epifanes manda a Lisias con 120,000 personas, 100,000 soldados, 20,000 jinetes, 32 elefantes de guerra, que subían 6 personas arriba a lanzar flechas imparables. Que eso es un ejército... Era todo su ejército. Una locura. En eso, Yehudá, que estaba al liderazgo del ejército de los Hashmonaim, manda a su hermano Elazar a matar a Lisias, porque era la única manera de poder confundir al ejército y lograr algo,
2,000 Hashmonaim era nada más, contra 120,000. Elazar pierde y no logra el objetivo y muere aplastado por un elefante. Y ahí es cuando muere, después de esa guerra, que se pierden realmente. Es una guerra perdida para los Hashmonaim. Muere directo Antíoco y deja a su hijo, Antíoco V, de 9 años. Posteriormente, unos 3 años después, llega Demetrio I Soter. Él conquista y mata a Licías y a Antíoco el V, que ya tenía 12 años, y manda un ejército de 20,000 personas y toma desprevenido a Yehudá y lo matan en esa guerra. Queda Jonatán. Jonatán fue el que queda al mando y escapan a las montañas de Tecoa. Esta historia de veras es para mí lo más inspirador de toda la historia. En esas montañas hay unas cuevas muy muy peligrosas y muy profundas, y hace que Jonatán mande a todos los hijos y las esposas con los nabateos. Los nabateos eran un pueblo aliado de los Hashmonaim, y los nabateos los traicionan y matan a todos los niños y las esposas. Imagínate, Jonatán, el sentimiento de que perdiste todo lo que tenías. Estabas luchando para que ese niño que es tu hijo pueda seguir un judaísmo tradicional y ya no lo tienes. En cambio, Jonatán sale con todo, digamos, sale de las cenizas, arma un ejército más grande, logra matar a todos los nabateos que lo traicionaron y pelea también con el ejército de Demetrio, y al cargo estaba Bacchides, un general de ahí, y logra reconquistar o reliberar Jerusalén. Así es. Pero como sabes, él entendió un error que hizo su hermano Yehudá. Yehudá, al conquistar, en el milagro, conquistó Jerusalén y bajó la guardia. Jonatán no hizo eso. Se va a una ciudad llamada Michmas, y en esa ciudad hace un ejército mucho más grande. Y no conquista Jerusalén, lo deja para tener un ejército mucho más grande y después aliarse con el que se tenga que aliar para ahora sí entrar a Jerusalén con todas las de ganar, ¿no? Y de veras que es muy inspirador esta parte de cómo salir, ¿no? No nos educan a cómo salir adelante, nos educan a que la vida va a ser fácil. Y creo que es mal educar, eso es mal educar. Educar a que la vida va a tener problemas y enseñar a cómo salir adelante, como los Hashmonaim lo hicieron. Perdieron, ganaron, pero siempre salieron adelante, y un objetivo claro. Tener el objetivo claro creo que es importantísimo. Yo quisiera agregar a lo que estás diciendo, que es muy inspirador, otra idea, de que ¿por qué no se hace nada conmemorativo a la guerra, a las guerras que se ganaron, a las conquistas que se hicieron? Primero que nada, los judíos no solemos celebrar batallas o guerras, porque no nos gusta la idea de la conquista, ni nos gusta la idea de tener que matar a alguien para... Ni siquiera, bueno, cuando se tiene que hacer en defensa propia, pues se tendrá que hacer, ¿no? Pero además de eso, finalmente de todos estos milagros de las conquistas y de todo lo que se recuperó en el territorio, al final no quedó nada. Yo creo que la gran batalla no se libró en un campo de guerra, con espadas o con escudos o con flechas. Yo creo que la gran batalla fue la batalla ideológica. Los judíos tuvieron que poner cara, plantar cara ante todo el conocimiento griego helenístico de la época y poder recuperar el valor y la profundidad de la propia Torá. Masejet Avot, el tratado de ética y de moral, probablemente surge a partir de esta lucha. Y bueno, las dos principales corrientes filosóficas, dos principales, aunque había más, estaba el estoicismo, que era una corriente filosófica más o menos ética, moral, mística, y estaba el epicureísmo. Y al mismo tiempo, pues el judaísmo tuvo que poner y plantar cara ante estas dos corrientes, que una era como de la élite, de los que estaban más asimilados, más helenizados, como tú lo decías, la gente rica, la gente de las ciudades, son los que tomaron pues esta idea del epicureísmo. El epicureísmo se convirtió incluso en la máxima idea de la herejía, que cuando hay alguien que realmente niega a Dios se le llama hasta el día de hoy apícoros, que no es más que decir eres un epicúreo, ¿sí? Y que bueno, es muy muy amplia la lucha que hubo contra el epicureísmo,
que era hedonista, que consideraba que el alma no tenía trascendencia, que el alma y el cuerpo mueren y que ya no hay nada más, y entonces en base a eso pues estipula todas sus ideas y todos sus valores, y en contra del estoicismo, que a pesar de ser moral o moralista, era muy pesimista, solamente entendían que había un destino, que el destino no se podía modificar, que no había nada que el ser humano pudiera hacer, que no existía libre albedrío. En síntesis, estas dos ideas ponen en jaque en muchos aspectos al judaísmo, y el judaísmo logró salir adelante de eso, y esa es la luz de la Torá, la luz de las ideas de la Torá que se representan en la menorá. Y ese es el gran milagro, el milagro de que tuvimos la capacidad no solamente de luchar en una guerra que duró décadas, sino también sembrar las bases para la gran lucha que continúa hasta hoy en día, que es la batalla ideológica, de cómo al mismo tiempo poder absorber y asumir las cosas buenas del conocimiento que hay en el mundo, porque Jochma Bagoim Ta'amim, de que hay toda esta gran sabiduría y grandes avances en el conocimiento, en el pensamiento, desde la antigüedad hasta la modernidad y la época actual, y cómo absorber todo eso sin perder tu esencia, sin perder tu identidad. Eso es lo más importante de Hanukkah para mí, junto con lo que tú mencionas de nunca rendirse. A pesar de que las cosas parezcan ser imposibles, nunca rendirse. Podemos ser parte de esta historia. Esta historia continúa. Chance no con espadas y escudos, pero con educación. Educar, sacar esta luz. Y que no se quede esta luz en 8 días de esta fiesta, sino en todo el año. Agarrar luz de esta fecha para todo el año y educar con cariño, con amor, ¿no? Y tratar de plasmar esta idea tan importante que es no desechar y tampoco cambiar lo tuyo, ¿no? Una balance en la vida de tomar lo bueno y seguir con tus tradiciones. Así es, primero Dios, y bueno, tendremos oportunidad ya quizás la próxima semana de hablar acerca exactamente de lo que representan las velas, el milagro de la luz, el milagro del aceite, pero pues hoy era pues el punto central, enfocarse en la verdadera historia de Hanukkah, no nada más la historia que nos contaron de chiquitos en el kinder y que por supuesto es correcta, pero es muy muy elemental, y cómo ver que todo esto viene de cosas muy importantes históricamente, y cómo el pueblo judío tiene un rol, un papel muy importante en la historia de la humanidad, y es una clave en todo lo que sucedió en esta época de la historia y por supuesto en muchas otras épocas, para valorar lo que realmente significa Hanukkah. Bueno, ojalá que les haya gustado. Esta fue otra edición de Las Cosas Como Son. Vamos a tener mucho más que hablar, porque creo que es importante decir las cosas como son. Así es, sin duda. Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más. Por favor, denle like a este video para apoyarnos, para apoyar el canal. Si no se han suscrito, adelante, por favor, háganlo en este momento. Y síganos mandando, por favor, sus preguntas, sus dudas y sus comentarios, que siempre nos hacen pues saber qué es lo que a ustedes les interesa y poder darles a ustedes la información más relevante cada vez. Nos vemos la próxima.